En el día de hoy, amigo oyente, comenzamos nuestra consideración de los dos libros de Crónicas en el Antiguo Testamento. Gran cantidad de personas encuentran estos libros históricos del Antiguo Testamento un poco faltos de interés. Sin embargo, nos alegra saber que muchas de las personas que han estado viajando con nosotros a través de la Biblia han descubierto hasta ahora que ellos son sumamente interesantes. Quisiéramos decir que tanto el primero como el segundo libro de Crónicas son probablemente menos interesantes que la mayoría de los otros libros. Sin embargo, creemos que esta es una porción emocionante de la palabra de Dios. Vamos a pasar de una manera muy rápida por esta sección, más rápido aún que por cualquier otra porción que hemos estudiado anteriormente. Y quisiéramos que usted escuche con atención la introducción que daremos a los dos libros de Crónicas. Estos dos libros de Crónicas y Reyes son muy similares. Muchos consideran a Crónicas como si fuera un duplicado de Reyes. Ambos cubren el mismo período desde Saúl hasta Sedequías. ¿Y no es eso una duplicación? Históricamente ambos analizan el mismo terreno. Bueno, sobre esto permítanos ser enfáticos, amigo oyente, y decir que, en realidad, no cubren lo mismo. Los libros no son iguales. Los traductores griegos llamaron a estos dos libros los de las cosas omitidas. Ese es un buen título, pero no cubre exactamente todo lo que es necesario y no es realmente adecuado. Aquí hay mucho más que lo que se dejó de decir en los otros libros históricos. Este es otro ejemplo de aquello que señalamos al comienzo de este estudio, o sea, la ley de la repetición o la ley de la recapitulación. El programa y plan de acción del Espíritu Santo al darnos la palabra de Dios es el de dar mucha expansión a la verdad, el de cubrir gran cantidad de terreno y luego regresar y hacer resaltar las cosas sobre las que desea hacer una ampliación. Es como si el Espíritu de Dios tomara un telescopio, observara el paisaje para nosotros, y luego toma una sección en particular y la pone en el microscopio para que nosotros la podamos observar. Eso es lo que está sucediendo aquí en estos dos libros de Crónicas. Hemos visto esta ley en acción previamente. Usted recuerda el segundo capítulo de Génesis, repasa los 7 días de la creación y hace énfasis en una sola cosa, la creación del hombre. Para nosotros, eso es importante ya que pertenecemos a esa raza. Y es en eso que el primer libro de Crónicas pondrá énfasis. También tenemos algo similar a lo que vimos en el libro de Deuteronomio. Muchas personas piensan que Deuteronomio es simplemente una repetición de las leyes que fueron dadas. Su nombre, Deuteronomio, significa la segunda ley. Lo que en realidad vimos es que no era una repetición. Era la interpretación de la ley bajo la experiencia de 40 años en el desierto, y había muchas cosas que agregar, y necesitaba algunas interpretaciones. Lo que nosotros vamos a encontrar aquí, amigo oyente, es que Dios volverá a recorrer el terreno cubierto en los dos libros de Samuel y en los dos libros de Reyes, para poder agregar algunos detalles y poner énfasis en asuntos que Él considera importantes. Ese es el caso que tenemos delante de nosotros en este primer libro de Crónicas. Por ejemplo, el tema aquí es David. En el segundo libro de Crónicas lo que se destaca es la casa de David. Pero como dijimos, aquí es David mismo el centro de la historia. En Crónicas vemos la historia de Judá y el reino del norte quedó prácticamente ignorado cuando se hizo la división. El pecado de David ni siquiera se menciona en Crónicas. ¿Por qué? ¿Por qué nos mencionó Dios eso en este libro? Bueno, cuando Dios se olvida, amigo oyente. Cuando Él separa nuestros pecados de nosotros, Él los lleva a una gran distancia. En el Salmo 103, versículo 12 leemos, «Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones». Eso es tan lejos que Dios no vuelve a traerlas. Él no las menciona aquí. Cuando Dios se olvida, amigo oyente, se olvida de veras. En Crónicas también ocupa un lugar de importancia el Templo de Jerusalén. En los libros de Reyes, la historia de la nación se da desde el trono, pero en Crónicas la encontramos desde el altar. En Reyes, el centro está en el palacio, mientras que en Crónicas, el centro es ocupado por el templo. Vamos a decir algo sobre el templo que no hemos dicho antes. En los libros de Reyes tenemos el relato histórico de la política, y en los libros de Crónicas tenemos el relato de la historia religiosa. Crónicas es una interpretación del libro de Reyes, y ahí la continua referencia a este libro cuando leemos Reyes.
¿Usted recuerda que leímos en Reyes, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? ¿Por qué? Porque Crónicas es la interpretación. Reyes nos da el punto de vista humano, mientras que Crónicas nos da el punto de vista de Dios, el punto de vista divino. Al leer los primeros capítulos de Crónicas, usted los hallará muy faltos de interés, pero también se dará cuenta que ahora estamos observando el punto de vista de Dios, y eso es de suma importancia para nosotros y lo debemos apreciar. Quisiéramos que usted notara los primeros capítulos porque aquí no los vamos a leer ya que ellos son simplemente una genealogía. ¿Ha notado usted cómo comienza este libro? En realidad tenemos ante nosotros uno de los pasajes más destacados de la palabra de Dios. Los primeros 9 capítulos contienen estas genealogías, que en muchos sentidos es algo destacado en la palabra de Dios. Preste atención a los primeros 4 versículos de este primer libro de Crónicas. Adán, Set, Enós, Cainán, Maalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Con la simple lectura de esos 4 versículos hemos cubierto mucho terreno. Lo único que tienen esos 4 versículos son nombres que han sido mencionados en el comienzo. Esto es muy importante notar, pues tiene mucho valor. Luego en el versículo 5 se comienza a hablar de los hijos de Jafet. Se sigue con los de Cam y luego los de Sem. Puede usted notar que aquí se sigue el mismo sistema que fue usado en el libro de Génesis. La línea rechazada se da en primer lugar, luego la línea que debe seguirse hasta Cristo se menciona. Y en estos primeros 9 capítulos, usted tiene la genealogía que lo lleva desde Adán hasta el Señor Jesucristo. En la genealogía que encontramos en el Evangelio según San Mateo, por ejemplo, tenemos la genealogía comenzando con Abraham y llega a Cristo. En el Evangelio según San Lucas, mientras tanto, comienza con Adán y llega a Cristo. Eso es lo que se enfatiza aquí. Luego se continúa con la línea de Sem, y esa descendencia lo lleva hasta Abraham. Luego vemos que se menciona a los hijos de Ismael, los hijos de Cetura, y los hijos de Saúl, los primitivos reyes de Edom, y luego tenemos a los jefes de Edom. En el segundo capítulo se menciona a los hijos de Jacob. Ahora se está siguiendo a Israel. Entonces encontramos la descendencia de Isaí. Este Isaí tuvo un hijo llamado David. Y ahora se seguirá la línea de David, y esa línea de descendencia es muy importante. Ahora en el capítulo 3 usted puede ver que se menciona la familia de David. Y encuentra que él tuvo algunos hijos, de los cuales no sabíamos mucho antes. Ellos no fueron mencionados ni en los 2 libros de Samuel, ni en los 2 libros de Reyes. En el versículo 5 del capítulo 3 de este primer libro de Crónicas, se menciona a Simea y a Sobab. ¿Ha oído usted hablar de ellos alguna vez? Luego se menciona a Natán y a Salomón. Eso es interesante. De Salomón ya conocemos mucho, pero quizá alguien diga, no hemos oído nada de Natán. Sin embargo, cuando uno lee la genealogía del Señor Jesucristo que se menciona allá en el Evangelio según San Lucas, encontramos que la misma es a través de Natán a David, y no a través de Salomón. Allí es donde usted tiene las genealogías de José y de María mencionadas. En el Evangelio según San Mateo, el Señor Jesús tiene el título legal al trono de David, y en el Evangelio según San Lucas, Él tiene el título por parentesco al trono de David. Y eso es de importancia entender. Luego tenemos la genealogía de las 12 tribus de Israel. Y no vamos a tomar el tiempo ahora para leer todo eso, pero quisiéramos indicar que eso es de beneficio para nosotros. Por eso quisiéramos mencionar algo que usted debe notar en estos primeros 9 capítulos del primer libro de Crónicas. Son 9 capítulos de genealogías, sus hijos. ¿Los hijos de quién? Los hijos de Adán. Es la genealogía más larga en las Escrituras, y es notable porque es la lista más larga y grande en las Escrituras, y no hay nada similar en toda la literatura universal. Comienza con Adán y llega hasta Cristo. Comienza con el primer Adán y concluye con el último Adán. Tenemos el cuadro genealógico más grande de toda la humanidad. Y por esto nos damos cuenta que todos nosotros pertenecemos a la misma familia. Ninguno puede reconstruir completamente su genealogía. Usted puede leer allá en el versículo 1 del capítulo 9 de este primer libro de Crónicas lo siguiente. Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritas en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Estas genealogías fueron guardadas y llevadas luego a Jerusalén,
y todavía existían en el año 70 después de Cristo, cuando fueron destruidas por Tito. Todo desapareció en esa ocasión, y por eso nadie puede buscar su genealogía hasta el primer hombre, Adán. Muchos de nosotros somos descendientes en la línea de Jafet, otros lo son a través de Sem, y otros a través de Cam, y todos lo hacemos hasta Adán. Estas genealogías son notables. Ahora, una de las cosas que se destaca al observar esto, amigo oyente, son las omisiones que saltan a la vista. Caín y su familia, por ejemplo, ni siquiera son mencionados. ¿No tuvo acaso Adán un hijo que se llamaba Caín? Sí, pero no aparece mencionado aquí, porque su descendencia se terminó. Fue destruida con el diluvio, allí se acabó. Hay omisiones en todos los cuadros genealógicos, aun en el libro de Génesis. No creemos que el Espíritu de Dios tuviera intención de darnos todas ellas. Después de todo, las que tenemos son bastante monótonas para leerlas. Es nada más que una lista, un nombre después de otro. Pero esto puede iluminar una pregunta importante. ¿Cuántos años tiene la humanidad? Creemos que tiene más de 6,000 años. Creemos que el hombre ha estado en el mundo por muchos años. Pero cuando Dios lo creó, creó a Adán. Era un hombre, no un mono. Hay un dibujo de esos que aparecen en revistas de historietas que presenta en forma satírica la teoría de la evolución y el alardeado progreso de la civilización. Este dibujo muestra una escena de destrucción total. Una bomba atómica ha sido detonada y el hombre se ha destruido a sí mismo. Los últimos vestigios de la vida han desaparecido, con una sola excepción. 2 monos están sentados en la rama de un árbol semidestruido. Allí están ellos sentados contemplando esa escena desolada. Ya no hay más vida sobre el planeta. Debajo del dibujo se puede leer lo siguiente. Ahora vamos a tener que empezar desde el principio otra vez. Amigo oyente, ¿no es eso ridículo? Para comenzar, el hombre no va a cometer suicidio. El Señor Jesucristo dijo que le permitiría eso. Eso si fuera posible para toda la carne ser destruida. Pero Él dijo que esos días serían más cortos porque Dios no dejará que el hombre haga tal cosa. Ahora, esta genealogía es interesante. No creemos que sea algo cautivante, pero sí es notable. Tiene un mensaje para nosotros en el día de hoy. Es tan inspirado como el mensaje que leemos allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, y que muchos han llamado la Biblia en miniatura. Bien, hemos andado mucho camino. Volvamos a echar una mirada hacia Adán. ¿Estuvo Dios en lo cierto, en lo correcto en cuanto a Adán? ¿Sucedieron las cosas como Dios dijo que sucederían? La psicología está intentando tabular y clasificar al hombre según su cociente intelectual. Es un recurso mecánico, por supuesto, y clasifica al hombre según sus logros y aptitudes. Viene en un cuadro dividido en varias partes, una de ellas llamada normal. Por un lado, tiene otra que se llama subnormal. Y por el otro, una llamada supernormal o genio. Los medios utilizados por Dios son diferentes. Todos deben entrar bajo su clasificación. ¿Y sabe lo que Dios dice? Dios dice que no hay nadie que sea normal. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Hay 3 hechos universales que deben estar de acuerdo en su relación con el hombre, y no hay ninguna excepción, no hay forma de desviarse. En primer lugar, Adán y todos sus hijos deben morir. Dios le dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, Dios no creó al hombre para morir. Se nos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. En Adán morimos todos. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Lo que nos llama la atención es que este mundo en el que usted y yo vivimos, amigo oyente, no es otra cosa más que un gigantesco cementerio. David dijo, sigo el camino de toda la tierra. Y todos los caminos nuestros terminan en el cementerio. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Ese es el cuadro del hombre a través de la vida. La muerte acecha a este mundo como si fuera un monstruo gigantesco. Ahora hay 3 clases de muerte. Una de ellas es la muerte física. Adán no murió sino hasta cuando tenía 900 años, después de haber comido lo prohibido por Dios, pero él ya había muerto espiritualmente. Eso significa separación. La muerte es separación. La muerte física es la separación del espíritu del cuerpo. La muerte espiritual es la separación del hombre de Dios. Y la muerte eterna es la separación del hombre de Dios eternamente.
Y creemos que eso es lo que el infierno llegará a ser. Es un lugar que nunca recibe la vista de Dios. En ese lugar no existen ni las bendiciones, ni la misericordia, ni el amor de Dios. Y ahora note usted que aquí encontramos otra gran verdad. Adán, junto con todos sus hijos, son pecadores. Ese es el cuadro del hombre. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y la prueba de ello es que, como bien sabemos, todos mueren. En Adán todos mueren, dice la Escritura. Todos han pecado en Adán. Abraham era una buena persona, pero Abraham era un pecador. Ismael es prueba de ello. Caleb era un buen hombre, un hombre sobresaliente, pero él tuvo sus concubinas. El pecado, amigo oyente, ha separado al hombre de Dios. Él está en una rebelión abierta contra Dios. Se ha apartado, al igual que Caín, de la presencia del Señor. El capítulo 59 del libro del profeta Isaías es un capítulo que todos nosotros deberíamos leer. Si usted no lo ha hecho, amigo oyente, ya lo tendría que hacer. Le aconsejamos que lo haga. En el versículo 2 de ese capítulo 59 dice, «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». Adán y sus hijos son pecadores, separados de Dios. El pecado es un azote, una enfermedad, una plaga. Ha contagiado a toda la raza. Una enfermedad como el polio es mala, pero solo unos pocos tienen polio. La enfermedad del corazón es mala, pero solo unos pocos están enfermos del corazón. También el cáncer es una enfermedad terrible, aun cuando es tan común, solo pocos de la raza humana lo sufren. En cambio, todos, amigo oyente, todos han pecado. Ese es el cuadro que tenemos del hombre en el día de hoy. Y luego, Adán y todos sus hijos obtuvieron misericordia. Enoc fue salvado. ¿Cómo? Por fe. Enoc, recuerda usted, caminó con Dios. Él fue trasladado por Dios, es decir, desapareció porque le llevó Dios. Ahora Noé por la fe fue un buen hombre. Pero él no fue salvo por ser un buen hombre. Fue por fe que Noé hizo lo que hizo. También Abraham fue un buen hombre. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice la Escritura. Porque Abraham era un pecador. Ahí está la clave para el problema del cercano oriente, amigo oyente. ¿Quiere decir que el problema existe porque Abraham era un pecador? Por supuesto que sí. Ciertamente ese es el problema. Fíjese usted, si él no hubiera tomado para sí a Agar, la sierva egipcia, y escuchado a Sara, su mujer, y si no hubiera engendrado a Ismael, no habría árabes en el mundo. Pero como puede ver, amigo oyente, ese era el problema, el pecado. Luego tenemos a David, un gran hombre de Dios. Pero todos estamos de acuerdo que él era un pecador. Hay una gran excepción en todo esto, y es el Señor Jesucristo. Él no tenía que morir. Él dijo, «¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?» Y nadie le podía acusar. Allá en el Evangelio según San Juan capítulo 10 versículos 17 y 18 leemos, «Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar». Como vemos, amigo oyente, el Señor Jesucristo es la única excepción. Se nos dice en la Biblia que Dios es rico en misericordia. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios. Y según el apóstol Pedro escribe en su primera carta, capítulo 1, versículo 3, su misericordia es grande, abundante. Nuestro Dios ha hecho posible que los hijos de Adán puedan obtener su misericordia. ¿Ha recibido usted, amigo oyente, la misericordia de Dios? Está allí para usted. Esto es parte del mensaje que encontramos en los primeros capítulos de este primer libro de Crónicas. Tenemos la genealogía, la familia de Adán, y usted y yo estamos allí. Todos pertenecemos a la misma raza, todos hemos caído, todos somos iguales, todos hemos nacido en el mismo nivel en un sentido, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la salvación es para toda la humanidad en este día. Esta genealogía es una cosa gloriosa en realidad, ya que es la genealogía de todo el globo terráqueo. Cuando uno llega a segundo libro de Crónicas, es de sumo interés notar las diferentes partes en que está dividido. Usted recordará que en el primer libro de Crónicas, todo lo que allí hay mencionado era sobre David. Se nos da 9 capítulos de genealogía. ¿Para qué mencionar tantos nombres?, se pregunta uno. 9 capítulos dedicados a mencionar quién era el hijo de quién,
Pero todo ello nos lleva hasta David. ¿Y por qué David? Bueno, porque él nos lleva hasta Cristo. Y el Nuevo Testamento comienza con el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Eso es importante y es la razón por la cual se menciona. Estábamos pues hablando de David. A Saúl se le menciona solo en un capítulo, y el resto del libro, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 29, es dedicado completamente al reino de David. Debemos recordar que en Crónicas tenemos el punto de vista de Dios, no del hombre. En los libros de Samuel y Reyes sí pudimos observar el punto de vista del hombre. Eso no tiene nada que ver con la inspiración de las Escrituras, ya que todas son igualmente inspiradas. Pero en algunos libros tenemos que Dios nos da su punto de vista, mientras que en otros Él nos muestra algo desde el punto de vista humano. Cuando observamos el punto de vista divino, ¿dónde se pone el énfasis? En David. ¿Y cuál es el énfasis que le da a David? La edificación del templo de Dios. Al llegar ahora al segundo libro de Crónicas, hay dos cosas importantes que se debe señalar. La primera es la edificación del templo. Salomón construirá el templo y en los primeros 9 capítulos tenemos el reino de Salomón. 6 de esos capítulos, del capítulo 2 hasta el capítulo 7, están destinados a la edificación del templo. ¿En qué pone Dios el énfasis? En la construcción del templo. Esa fue la obra más grande que llevó a cabo Salomón, la más trascendental de toda su existencia. Hay muchas personas que cuando se acuerdan de Salomón, lo hacen en relación a todas las mujeres que él tuvo. De eso es lo único que se acuerdan. Y por cierto que fue algo espectacular, sin lugar a dudas. Pero Dios no pone su énfasis en eso. Él no estaba haciendo la voluntad de Dios. Dios no le dio ninguna clase de instrucción para hacerlo. Eso era contra la voluntad de Dios y provocó la división del reino, por cierto. No me venga a decir que él logró evitar su castigo por hacer eso. Él fue juzgado por Dios. El pecado, amigo oyente, siempre trae consigo juicio. No importa quién cometa el pecado. Siempre trae castigo. Y de la única manera por la cual usted puede llegar al cielo es por medio de un Salvador. Usted es un pecador y no estará en camino al cielo sino hasta cuando tenga un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús. Así es que tenemos a Salomón edificando un templo. Eso es importante. Dios creyó que era importante y le dio toda su atención. Ahora, el segundo asunto de importancia que se presenta en este segundo libro de Crónicas es el de la división del reino. Eso en sí no es importante, pero vemos que cuando el reino es dividido y llegan diferentes reyes, como observamos en el libro de Reyes anteriormente, son personajes que no tienen mucho atractivo. Hemos dicho que en Israel no había un buen rey, y que no se le da énfasis a Israel. Se enfatiza más bien el reino del sur, que es la descendencia de David. Allí vemos a un grupo malo también. No encontramos a muchos que son buenos, pero sí podemos destacar a 5 de ellos que fueron sobresalientes. Son Asa, Josafat, Joás, Ezequías y Josías. Estos 5 reyes fueron los medios por los cuales la nación gozó de avivamiento. Y vamos a hablar mucho en esta sección del avivamiento. Queremos dedicar un poco de tiempo a eso porque estamos experimentando en nuestros días un movimiento espiritual. Hablando sinceramente, creemos que se dicen muchas tonterías en cuanto al avivamiento, más que sobre cualquier otra cosa. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, nos cuenta que en cierta ocasión él tuvo que abandonar ciertas reuniones con ministros porque éstos estaban orando por un avivamiento. ¿Y sabe usted por qué se retiró? Porque la actitud de ellos era que si oraban mucho y lo hacían con insistencia, Dios daría un avivamiento. También dice él que estuvo leyendo un libro escrito por un conocido orador cristiano que dice lo que uno tiene que hacer para tener un avivamiento y que si uno sigue las instrucciones, entonces logrará tener un avivamiento. Él dijo que quizás sea un poco escéptico y cínico en cuanto a eso, pero que no cree que haciendo tal o cual cosa se logrará un avivamiento. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Primeramente porque no es la manera en que Dios obra. Y también hay algo más. ¿Sabe usted que Dios es soberano, amigo oyente? Y que no lo podemos obligar a que haga nada. Dios tiene un plan, y Él no tiene ninguna intención de cambiarlo por usted o por mí. Lo importante en nuestros días, amigo oyente, es que nosotros nos pongamos a marchar según el plan de Dios. La voluntad de Dios nos llega a través de los siglos, desde la eternidad y hasta la eternidad.
y pobre de aquel que intente detener esa fuerza tan grande como lo es la de Dios. Él puede pasar sobre usted como si no estuviera allí. Alguien quizá diga, a mí no me gusta eso. Bueno, eso no importa, amigo oyente. Usted es su criatura como lo soy yo también. Y lo importante es que no sea yo el que trate de hacer que Dios haga algo. Lo importante es que Dios me haga a mí hacer algo. Y es allí donde está el problema. Nos hacemos la pregunta, entonces, ¿no quiere Dios un hijo? Seguro que lo quiere. Pero usted tiene que cumplir con sus condiciones. Pero permítame decirle, amigo oyente, no creo que usted pueda cumplirlas. Creemos que es interesante notar que el movimiento espiritual de nuestros días no ha sido logrado por algunos teólogos inspirados que han señalado ciertas condiciones para que las sigan las iglesias, porque el movimiento espiritual no está en las iglesias. La mayoría de ellas se encuentran más muertas que una piedra. Ese movimiento no está teniendo lugar entre los grandes teólogos. Al leer uno de sus libros, lo único que logra uno es cansarse. Parece que tuvieran la respuesta a todos los problemas. Quizás la tengan, pero sin ninguna clase de acción porque no hay actividad espiritual. Y debemos decir que en el día de hoy tenemos que aprender a inclinarnos ante la voluntad de Dios y debemos acercarnos más a Él y confiar en Él. Vamos a ver que hay ciertas personas, hasta reyes, que han sido usadas de una manera maravillosa porque estaban dispuestas a recibir y no a dar órdenes. Nos hemos apartado un poco del texto aquí, pero nos sentimos muy perturbados cuando pensamos en estas cosas hoy, ya que creemos que el mayor impedimento para un avivamiento en la iglesia es el liderazgo que ésta tiene. Los líderes son los que están bloqueando su desarrollo y lo han estado haciendo por años. Ahora alguien pueda decir, usted está hablando como un revolucionario. Bueno, creemos haber sido uno de ellos desde que comenzó nuestro ministerio. Lo único es que nadie nos ha escuchado y esa es la razón. Ya hemos dicho antes que no podemos traer un avivamiento por medio de los teólogos. No se produce de esa manera y francamente hablando, ni necesitamos escuchar lo que nos están diciendo. Lo que sí necesitamos, amigo oyente, es escuchar atentamente la palabra de Dios. Y es por eso que estamos aquí tratando de entregar la palabra de Dios a otros. No creemos que Dios necesite de nuestras brillantes ideas. Se nos dice en las Escrituras que no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. No es con nuestro cerebro ni nuestro músculo, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Esa es una lección difícil de aprender, amigo oyente. Bien, Crónicas. Es interesante la cuestión de su lugar en el canon, porque sí nos sorprendió encontrar Samuel y Reyes quizás en los profetas. A lo mejor nos sorprende aún más encontrar Crónicas, no con los otros libros históricos en los profetas, sino en los escritos. Ahora, ¿por qué? Pues no sabemos exactamente por qué. Y es un poco misterioso el porqué de la división en el Tanakh. Pero aparentemente no se consideró un libro profético como Samuel y Reyes. ¿Bajo cuáles criterios? No sabemos, pero aparentemente para los judíos no era libro profético. Además, en un sentido positivo, podemos decir, forma un buen resumen de la Biblia hasta entonces. O sea, forma un buen resumen de la historia del pueblo de Dios desde Adán hasta después del exilio. Entonces, en un sentido, y puede ser la lógica de su colocación, en un sentido, pues tiene sentido colocarlo hasta final, la conclusión del canon. En hebreo se llama las palabras de los días. En la Septuaginta está entre Reyes y Esdras, pues igual, o sea, nosotros seguimos con el orden de la Septuaginta. Y también en la Septuaginta tiene un nombre no muy positivo, se llama lo omitido, como si fuera solamente lo que Samuel y Reyes no cubrieran. Y Jerónimo sugirió el título Una crónica de la totalidad de la historia sagrada, mucho más positivo que lo omitido, o las cosas omitidas. Entonces de aquí tenemos nuestro nombre positivo, que es Crónicas. Y era un solo libro y vamos a tratarlo como un solo libro. Género. Como todos los libros históricos, Crónicas es historia didáctica.
Pero en el caso de Crónicas, podemos enfatizar que es historia teológica, cuidadosamente diseñada para enseñar. Y en sus lecturas de Young, probablemente encontraron una reacción fuerte contra esta idea. Young rechazó la idea de que tiene un propósito apologético, porque él consideraba que si admitiéramos que tiene una perspectiva o un propósito apologético teológico, esto como atenta contra su veracidad, su neutralidad, su historicidad. Y tenemos que recordar que Young vivía en el tiempo, podemos decir, de la patada del ahogado del modernismo. Y el modernismo tenía un mito de neutralidad. Era algo que, la idea de que pues uno puede tomar una postura neutral y es una postura objetiva, y pues Young era de esa época. No digo que él compartía de esa idea necesariamente, no compartía de esa idea, sin embargo, era el contexto en el cual él tenía que hacer su defensa de la veracidad de la Biblia. Entonces, en el día de Young, el decir que un libro histórico era apologético o teológico igualaba el decir que distorsionaba o manipulaba la historia. Entonces, por eso Young, probablemente por eso él rechazaba esa idea. Dillard y Longman, pues más modernos, más después de la caída del modernismo, más de la época postmoderna, en la cual se reconoce que cada uno tiene su perspectiva. Y esta perspectiva, en un postmodernismo radical, combativo, cada uno está en guerra contra el resto del mundo, o sea, es tribu contra tribu. Sin embargo, una perspectiva más moderada, postmoderna, puede decir, cada uno tiene su perspectiva, y esto tenemos que admitir, pero esto no niega la historicidad o no niega la veracidad de lo que uno está afirmando. Por eso, Dillard y Longman reconocieron, y hasta podemos decir celebraron que Crónicas y todos los libros de la Biblia, pero sobre todo Crónicas, no sobre todo, pero más que otros, tenían sus propósitos didácticos, sus perspectivas teológicas, sin negar su veracidad. Young tenía que defender Crónicas contra el ataque de los críticos que era, no, pues es una manipulación de la historia, nada que ver con lo que pasó. Entonces era la perspectiva. Ahora estamos en libertad de decir, tiene su perspectiva y qué bueno, y vamos a entenderlo mejor cuando entendemos su perspectiva. Y es nuestra meta. Bien. Autor y fecha. El Talmud Baba Batra dijo que Esdras escribió Crónicas. Algo que no se puede verificar, pero es posible. Como termina con el edicto de Ciro, no pudo haberse escrito antes de 539 antes de Cristo. Entonces tenemos una fecha, la fecha más temprana sería pues después del edicto de Ciro. Young sugirió 450, 425 por este rango. Harrison dijo 400 o un poco después posiblemente. Dillard y Longman, más general, ellos dijeron antes de 300. O sea, ellos no querían comprometerse con ninguna fecha más exacta. Y las fechas tempranas, como de Young y de Harrison, permitirían la autoría de Esdras. O sea, no sabemos, pero no está fuera de posibilidad. Composición. Desde mediados del siglo XIX, los eruditos identificaron un solo autor de Crónicas, Esdras y Nehemías. Esto era la teoría, pues si todos, no todos, pero muchos lo aceptaban. Ahora esta teoría ha caído de su popularidad por diferencias que encuentran entre Crónicas y Esdras, Nehemías. Entonces no es tan popular esta idea de su composición. Y hablando de fuentes, acuérdense de los críticos de las fuentes, eran buenísimos para inventar fuentes, encontrar fuentes pues que nadie había visto jamás. Crónicas menciona sus fuentes y tiene una lista de fuentes. Es más, en ese sentido, es más moderno. O sea, hoy en día tenemos que citar todas nuestras fuentes. O sea, Crónicas era
más como un ensayo, una historia moderna que tiene que citar, ¿de dónde sacaste esto? Y menciona algunas, otras, las fuentes más, digamos, controvertidas, curiosamente, son Samuel y Reyes. Como Dillard y Longman dicen que, pues, Crónicas citó muchas veces, palabra por palabra, Samuel y Reyes. Young rechaza la idea de que Reyes y Samuel y Reyes hubieran sido las fuentes de Crónicas. Y Harrison también es un poco, o sea, no es tanto de la idea de que hayan sido directamente. Su idea es más que tanto Samuel y Reyes como Crónicas utilizaban fuentes anteriores. Y los dos estaban citando fuentes anteriores. Su razonamiento no me convence mucho. Su razonamiento es que hay diferencias en las citas. O sea, a veces es como palabra por palabra y luego hay cambios. Ahora, su idea es que citaban una fuente anterior y cada uno usaba la fuente anterior para su fin. Y es posible. Sin embargo, igualmente, para mí, podrían haber citado Samuel y Reyes y hecho cambios. O sea, no veo ningún problema ahí con esa. No sé por qué sea problemático nombrar Samuel y Reyes como algunas de sus fuentes. Pero otras fuentes que sí menciona, Crónicas del vidente Samuel, Crónicas del profeta Natán, Crónicas del vidente Gad, las Crónicas del profeta Semaías y del vidente Idó, el comentario del profeta Idó, el libro de los reyes de Israel, la visión del profeta Isaías, hijo de Amós, y el libro de los reyes de Judá e Israel. Y algunos piensan que algunos de estos pueden referirse a Reyes y Samuel. O sea, y puede haber también, también traslape entre algunos de estos. Por ejemplo, es diferente el comentario del profeta Idó y las crónicas del profeta o del vidente Idó, no sabemos. O sea, puede ser dos diferentes obras de Idó, pero pues aquí bastante larga la lista de las fuentes. Entonces, decir que Crónicas no tiene ningún valor histórico, como los críticos antes decían, o sea, él es el más cuidadoso de todos de decir dónde sacó su información. Entonces, la verdad es irresponsable tacharlo como inventor de esto porque está citando sus fuentes cuidadosamente. La estructura de Crónicas. Las genealogías, primero de Crónicas 1 al 9, el Reino Unido, primero de Crónicas 10 a segundo de Crónicas 9, y luego el Reino Dividido, segundo de Crónicas 10 a 36. Entonces, una estructura bastante sencilla. Y vamos a hablar de estas tres secciones. Primero, las genealogías. Algo que para nosotros es bastante difícil leer. Nos cuesta mucho trabajo. En nuestros intentos de leer el Antiguo Testamento, pues llegamos a Crónicas y la verdad es difícil. No sé si haya sido difícil para los lectores, pues al principio, los originales, pero habrían sido muy interesantes y muy importantes, y vamos a ver por qué. La generación post-exílica. Entonces estamos hablando de, o sea, todas las fechas que reconocemos como posibles son post-exílicas, necesariamente, porque empieza con el edicto de Ciro de que regresaran los judíos de Babilonia a Jerusalén. Entonces, la generación post-exílica había sido separada de sus raíces históricas y geográficas. Entonces, estaban ya aislados de todo lo que significaba ser pueblo de Dios, Israel, Judá, pues el pueblo de la tierra prometida, entonces separadísimos. Entonces las genealogías hicieron la conexión entre el pueblo desde la creación hasta el exilio y el pueblo después del exilio. Entonces sirvieron un propósito importante para el pueblo de Dios diciendo, pues, ¿dónde estamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y cuál es nuestra conexión con el pasado? Y también demostraron la preocupación de Dios por su pueblo a lo largo de su historia, desde Adán hasta la fecha. Entonces, es la historia más extensa en todo el Antiguo Testamento, desde Adán hasta la fecha.
Cosa que también hace Lucas en su genealogía. Él empieza también con Adán. Pues él da en un sentido, por medio de su genealogía, una liga desde pues el día de Jesús hasta Adán. Entonces, extensísimo, o sea, completa la historia. También estos sirvieron un propósito práctico. Van a ir a regresar a la tierra prometida. ¿Quieren reconstruir el templo? ¿Quieren tener gobernadores? ¿Quieren tener sacerdotes? Cada uno va a querer heredar tierra, terreno. ¿Y cómo van a saber quiénes son legítimos, quiénes pueden ser sacerdotes, quiénes no pueden ser, quiénes podrían ser si algún día haya reyes otra vez, quiénes son del linaje de David, quiénes pueden heredar este terreno o ese terreno, o sea, a quién le pertenece? Entonces, sirvieron un propósito práctico, civil, religioso también. Entonces, muy, muy prácticas, además de hacer la liga que la gente necesitaba. Ahora, el Reino Unido. Lo más interesante, quizás, del Reino Unido es lo que se omite. Por eso el título en la Septuaginta, lo omitido. Pero lo omitido, el título se refiere a lo que es incluido en Crónicas, que fue omitido de Reyes y Samuel. Pero lo interesante para nosotros es lo omitido en Crónicas, que está en Samuel y Reyes. Y esto es de mucha importancia y mucho interés. Omitió las manchas en las reputaciones de David y Salomón. Salen ahí casi intachables, con una excepción que vamos a mencionar después. Se omite la competencia entre David y Saúl. Saúl se despacha en un capítulo. Y todo lo que Samuel y Reyes de la competencia entre David y Saúl, o sea, nada de eso. Y luego la competencia entre David y Isboset, el hijo de Saúl. ¿Se acuerdan? Durante 7 años había 2 reinos. Pues David en Hebrón, Isboset en el Transjordán. Nada de eso. Es una transición completamente suave, limpia entre Saúl y David en Crónicas. El pecado con Betsabé y contra Urías, nada, no se menciona. La violación de Tamar por Amnón, nada. Las rebeliones de Absalón y Adonías, no se mencionan. La maldición de Simí sobre David, nada. La transición fea entre David y Salomón en Reyes, ¿qué pasa? David es anciano, pues no ha dado instrucciones claras para la transición, quién le va a seguir. Y Betsabé llega y dice, pues David, pues tú mencionaste que Salomón, nuestro hijo, iba a seguir. Y es como David dice, sí, está bien, o sea, es Salomón, pero ya hay otro hijo, Adonías, que ya se ha declarado rey. Entonces es bastante feo. Y luego, después de esta transición fea, Salomón se venga de sus enemigos en Reyes. Aquí nada. Una transición completamente suave y limpia. Nada de la idolatría de Salomón. Y la culpa de Salomón en el cisma entre Judá e Israel se traspasa a Rehoboam. Y en Reyes los dos tienen la culpa. Pero aquí, pues nada. O sea, es pura tontería de Rehoboam. Ahora, el cronista también enfatizó el esplendor de los reinos de David y Salomón. No solamente los blanqueó, quitando todas sus manchas, o casi todas, sino también enfatizó, y algunos dirían exageró, pero como una técnica literaria, no para distorsionar la cosa, o sea, sobreenfatizando su gloria. La promesa de Dios a David guía la narrativa. O sea, esto es de suma importancia. En Reyes también, pero aquí, pues quizás hasta más. Y todo lo que estos reyes hacían, prosperaba. Todo lo que David tocaba, todo lo que Salomón tocaba, todo prosperaba. Young menciona un problema en Crónicas, es la cuestión de los números. Porque si comparamos los números en Reyes y Crónicas,
no coinciden. Algunos sí, pero no todos. Y por lo general los números de crónicas son más altos. A veces son más bajos, pero muchas veces son más altos. Es una dificultad que Young ha examinado brevemente y hay diferentes ideas, o sea, diferentes problemas con la transmisión del texto o diferentes problemas con los sistemas de enumerar. A veces usaban letras y a veces los escribas no entendían su uso de letras porque no tenían numerales como nosotros tenemos. Entonces era más como el sistema romano, o sea, usando letras para indicar números, que es mucho más complicado y más fácil de cometer errores en la transmisión. Entonces, puede haber eso. Pero al mismo tiempo, si son correctos y si son correctos y elevados, podemos tomarlos como una técnica literaria. Algo abierto, no tratando de distorsionar la verdad, sino usando números exagerados para enfatizar la gloria de David y Salomón. Nosotros hacemos lo mismo y nadie nos tacha de mentirosos. Fui al centro y encontré ahí millones de personas. Ahora, ¿qué quiero decir? Pues, montón de personas, muchas personas, nadie me va a decir mentiroso. O sea, porque tú dijiste millones y solamente había dieces de miles. O sea, no, o sea, me entienden. Entonces, puede ser una técnica abierta, no distorsionando, pero va con un propósito de elevar, exaltar la gloria y esplendor de David y Salomón. O puede ser como Young dice, cuestiones de transmisión entre los escribas. O puede ser una combinación de las dos cosas. Pero es un problema en crónicas. Para mí no es gran problema, pero es algo que tenemos que observar. Y puede ser hasta, en lugar de verlo como problema, podemos verlo como algo literario, una técnica literaria, una figura del lenguaje. Puede ser. Bien, el Reino Unido. El enfoque de sus reinos es la construcción del templo. ¿Para qué existieron David y Salomón? En Crónicas existieron para construir un templo, básicamente. O sea, es el enfoque de sus reinos. David siempre quisiera, Dios dijo no, porque tú eres hombre de sangre. Y esto no es decir, tus manos están manchadas. Está diciendo, tú terminaste la conquista. Tú fuiste el que dio paz a Israel. No te toca a ti hacer todo, toca a tu hijo, que ya va a ser el primer rey de paz, o sea, viviendo en la paz, le toca a él construir el templo. A ti no, porque tu papel era otro. Entonces, ¿pero qué hizo? Inmediatamente en Crónicas, David llevó el arca a Jerusalén. Hay una sección larga en Crónicas que describe todos los preparativos que David hizo para ayudar a su hijo a construir el templo. Y luego en la transferencia del poder de David a Salomón se enfatizó el templo. Y luego en la sabiduría, vamos a comparar, si tienen sus Biblias, ábranlas a Primero de Reyes 5:7 y Segundo de Crónicas 2:12. Primero de Reyes 5:7. Dice, cuando Hiram oyó el mensaje de Salomón, se alegró mucho y dijo, alabado sea hoy el Señor, porque le ha dado a David un hijo sabio para gobernar a esta gran nación. Ahora, alabó a Dios por la sabiduría de Salomón para hacer ¿qué? ¿Era sabio para qué? Gobernar la nación. Ok, ahora vamos a Crónicas, Segundo de Crónicas 2:12. Y aquí dice, Hiram está hablando, y dice, alabado sea el Señor, Dios de Israel, que hizo el cielo y la tierra, porque le ha dado a rey David un hijo sabio, dotado de sabiduría e inteligencia, el cual construirá un palacio real y un templo para el Señor. Entonces, ¿para qué es sabio aquí? Para gobernar en reyes, y aquí para construir edificios. Y otra cosa, vamos a seguir en Segundo de Crónicas 2:13. Dice, te envío pues a Hiram Abí, hombre sabio e inteligente. Perdón, antes de eso, antes de hablar de Hiram Abí, vamos a ver en Éxodo
Éxodo 35, 30 y 31. Dice, Moisés le dijo a los israelitas, tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, etc. Entonces, ¿aquí qué tiene? Tiene Bezalel, Dios le ha dado, y tiene sabiduría, inteligencia. Y luego si regresamos al texto que acabamos de leer, encontramos aquí que Salomón tenía, ¿qué? Sabiduría e inteligencia. Entonces aquí hay una comparación entre Bezalel, el artesano del tabernáculo, y Salomón, el arquitecto, digamos, del templo. Y Bezalel se menciona en solamente 2 libros en la Biblia. Se menciona en Éxodo y se menciona en una de las genealogías en Primero de Crónicas. Y aquí parece que está comparando a Salomón con Bezalel. Pero hay otra comparación. Si seguimos en Éxodo 35, 34 a 35, encontramos otra persona. Dice, Dios les ha dado a él y a Aholeab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, la habilidad de enseñar a otros. Los ha llenado de gran sabiduría para realizar toda clase de artesanías, diseños y recamados en lana púrpura, carmesí y escarlata y lino. Son expertos tejedores y hábiles artesanos en toda clase de labores y diseños. Entonces aquí hay el dúo en Éxodo es Bezalel y Aholiab. Ahora vamos a Segundo de Crónicas 2:7, y aquí dice, envíame un experto, Salomón está hablando a Hiram, envíame un experto para trabajar el oro y la plata, el bronce y el hierro, el carmesí, la escarlata y la púrpura, y que sepa hacer grabados para que trabaje junto con los expertos que yo tengo en Judá y en Jerusalén, los cuales contrató mi padre David. Las mismas capacidades para trabajar los mismos elementos. Y luego, si vemos el versículo 13, luego dice, te envío pues a Hiram, Abí, hombre sabio e inteligente, hijo de una mujer oriunda de Dan y de un nativo de Tiro. Sabe trabajar el oro y la plata, el bronce y el hierro, la piedra y la madera, el carmesí, la púrpura, el lino y la escarlata. También es experto en hacer toda clase de figuras y en realizar cualquier diseño que se le encargue. Hiram trabajará junto con tus expertos y con los de David, tu padre y mi señor. Pues aquí está haciendo otro dúo entre Salomón y también Hiram Abí. Y aquí sí encontramos, hay cosas interesantes, porque también aparece en Reyes, pero su nombre es solamente Hiram. Aquí es Hiram Abí. Y esto le da una terminación de su nombre más parecido a Aholiab. Entonces está como haciendo el nombre más cerca. También en Reyes menciona que es de otra tribu. Aquí dice que es la tribu de Dan. ¿De cuál tribu era Aholiab? De Dan. Entonces, ¿es contradicción? No, pues no es necesariamente contradicción. O sea, su madre es de Dan, pero a lo mejor creció en Efraín, o no me acuerdo en cuál otra tribu menciona reyes. O sea, no es tanto contradicción, pero está enfatizando lo que lo hace más semejante a Aholiab. Bien. El Reino Unido. Entonces, tenemos aquí lo omitido, tenemos también el esplendor enfatizado y tenemos el enfoque en el templo. Y luego el reino dividido. Y otra vez lo que se omite es de mucho interés, mucha importancia. El enfoque casi exclusivo estuvo en el rey del sur, Judá. Casi como el norte no existiera. Mencionó el reino del norte, Israel, solo cuando cruzaba con algo importante en Judá. Entonces, cuando tenía que mencionar Israel, lo mencionaba, pero no daba la historia de Israel. Algunos relacionan esta omisión con una antipatía hacia los samaritanos.
Algo que sí es obvio en Esdras y Nehemías. ¿Se acuerdan? Pues vamos a ver esto, pero en Esdras y Nehemías los samaritanos vienen y dicen, nosotros hemos estado aquí durante todo este tiempo alabando al Señor, queremos echar la mano, ayudarles. Y los judíos dijeron, para nada. Pero en Crónicas no vemos esta actitud. Más bien puede explicarse más fácilmente como un enfoque en la historia de los que todavía existían después del exilio, no la de los que ya no existían, o sea, ya habían desaparecido. O sea, la historia de los que ya no existían, pues no iba a ser de mucha importancia para los que estaban tratando de encontrar sus raíces históricas. Entonces, más bien hablar con la audiencia que está enfrente de ti, en lugar de hablar de los que ya no estaban. Entonces, así se puede explicar. Pero al mismo tiempo, y por eso decimos que se distingue de Esdras y Nehemías, el cronista no estaba en contra de las tribus de Israel. Al contrario, él enfatizaba muchas veces todo Israel. Y es una expresión que se menciona muchas veces, todo Israel. Y se menciona aún después de la división de la monarquía. Y esto es importante. Ya está dividida, pero quiere todavía contemplar no Judá e Israel, sino todo Israel, todas las tribus. Y el cronista reportó la participación de todo Israel en el reino de Judá. Y esto es de gran importancia. En 2 de Crónicas 11, aquí se divide el reino. Y Reyes nos da la idea, y es cosa que yo también dije, Reyes nos da la idea de que división absoluta, 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur. Pues no era tan simple la situación. 2 de Crónicas 11, 13 al 17 dice esto: de todas las regiones de Israel llegaron sacerdotes y levitas para unirse a Roboam. Los levitas abandonaron sus campos de pastoreo y demás posesiones para irse a Judá y a Jerusalén, ya que Jeroboam y sus hijos les habían impedido ejercer el sacerdocio del Señor. En su lugar, Jeroboam había nombrado sacerdotes para santuarios paganos y para el culto a los machos cabríos y a los becerros que había mandado hacer. Tras los levitas, se fue gente de todas las tribus de Israel, que con todo el corazón buscaba el Señor, Dios de Israel. Llegaron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus antepasados. Así consolidaron el reino de Judá y durante 3 años apoyaron a Rehoboam, hijo de Salomón, y siguieron el buen ejemplo de David y Salomón. Entonces, aquí nos da otro panorama de lo que había pasado. Una división, sí, pero todos los que realmente buscaban al Señor emigraban de Israel para llegar a Judá. Entonces tenemos las 10 tribus participando en la vida de todo Israel en el sur. Entonces no es exactamente correcto decir que desaparecieron las 10 tribus. Más bien se absorbieron algunos, los remanentes de las 10 tribus, en el reino del sur. Y en ese sentido, todo Israel seguía existiendo. Otra cosa, el cronista reportó los esfuerzos de los reyes de Judá de incluir a todo Israel. Lejos de rechazar a sus hermanos norteños, querían incluirlos. Si ven 2 de Crónicas 19:4, dice: Josafat se estableció en Jerusalén, pero volvió a visitar al pueblo desde Beerseba hasta los montes de Efraín. Este territorio no es de Judá, es territorio en el norte de Israel, para hacerlo volver al Señor Dios de sus antepasados. Y luego también 30, 1 al 5, tenemos algo semejante. Dice: Ezequías escribió cartas a todo Israel y Judá, incluyendo a las tribus de Efraín y Manasés, y se las envió para que acudieran al templo del Señor en Jerusalén a celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. El rey, los jefes y toda la asamblea habían decidido celebrar la Pascua en el mes segundo.
No pudieron hacerlo en la fecha correspondiente porque muchos de los sacerdotes aún no se habían purificado y el pueblo no se había reunido en Jerusalén. Como la propuesta les agradó al rey y a la asamblea, acordaron pregonar por todo Israel desde Dan hasta Berseba. Dan es el punto en el norte donde Jeroboam instaló uno de sus becerros de oro. Entonces es una invitación a todo Israel, que todos debían acudir a Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel, pues muchos no la celebraban como está prescrito. Y luego tenemos algo que también está en Reyes. Tenemos las acciones de Josías, que cuando pues el norte ya conquistado por Asiria, y aquí Josías, él destruyó el ídolo ahí en el sur de Israel. Dice 34, 6 y 7. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y Neftalí y en sus alrededores. En toda la región de Israel destruyó los altares, redujo al polvo los ídolos y las imágenes de la diosa Aserá y derribó los altares para quemar incienso. Luego regresó a Jerusalén. Entonces, Josías se conoce en Reyes principalmente por ser reformador en Judá. Pero aquí dice que él viajó pues a todo Israel para hacer reformación y quitar los lugares altos. Entonces es una perspectiva pues diferente que Reyes, que incluye todo Israel en Judá. Y otra cosa de Crónicas, en el reino dividido, Crónicas enfatiza no solo retribución, como en Reyes, sino retribución inmediata. Y aquí tenemos que ponernos en los guaraches de los judíos post-exílicos. El pueblo exílico podría preguntar por qué tenía que sufrir por los pecados de sus antepasados. Porque es lo que pasaba. O sea, en Reyes, generación tras generación, pero luego había algunos avivamientos, pero pues ni modo, los pecados anteriores garantizaban que iba a ser conquistado primero Israel y luego Judá. Entonces podrían decir, pues eso no es justo. Crónicas enfatiza que cada uno se beneficia o sufre por sus propios actos. No solamente cosas generacionales, no, por lo que cada uno hace. Y vamos a ver un ejemplo de esta teología de retribución inmediata. Si vamos otra vez con Roboán, en Segundo de Crónicas 11, aquí en la división de la monarquía, 5 al 23. Y no voy a leer todo, pero quiero que vean cómo va. 5 al 23, 5 al 12. Habla de todas las ciudades que Roboán fortifica en Judá. Entonces le va bien. Sus proyectos de construcción, bien. Y luego tenemos lo que acabamos de leer. Y todo el mundo, todos los que realmente de corazón buscaban al Señor, le seguían a Roboán. Todo muy bien. Y luego, en los versículos 18 al 23, habla de todas las esposas y todos los hijos de Roboán. También una gran bendición. Entonces, desde 5 hasta 23, bendición tras bendición. ¿Y por qué? Si ven el versículo 17, ahí está la explicación. Así consolidaron el reino de Judá y durante 3 años apoyaron a Roboán, hijo de Salomón, y siguieron el buen ejemplo de David y Salomón. ¿Cómo va? Roboán está caminando en los caminos de David y Salomón. Otro detalle, en Reyes, los reyes que iban bien seguían en los caminos de ¿quién? De David, solo David. Pero aquí siguen en los caminos de David y Salomón, porque son los ejemplos, los dos. Bien, entonces todo le iba bien. Capítulo 12, versículo 1. Después de que Roboán consolidó su reino y se afirmó en el trono, él y todo Israel abandonaron la ley del Señor y le fueron infieles. Entonces, pues volvió, se volteó del Señor.
Inmediatamente. Por eso, en el 5º año de reinado de Roboán, Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén. Por eso, entonces, inmediatamente. Pues aquí, podemos ver la teología. No es retribución eventual, retribución para generaciones posteriores. En Crónicas, pues sigues en los buenos ejemplos de David y Salomón, te va bien. Y si no, inmediatamente algo te va a pasar y va a ser malo. Y luego, si seguimos, hay una reprensión en el versículo 5 y dice, el profeta, como ustedes me abandonaron, ahora yo también los abandono, hablando Dios, para que caigan en manos de Sisac. Y luego tenemos otro contraste, versículo 6. Los jefes israelitas y el rey confesaron su humildad, el rey es justo. Y luego dice, cuando el Señor vio que se habían humillado, les habló nuevamente a Semaías y le dijo, puesto que han mostrado humildad, ya no voy a destruirlos. Dentro de poco tiempo los libraré. Entonces otra vez, ¿qué? Arrepentimiento, ¿qué va a traer? Inmediatamente, bendición. Entonces podemos ver aquí retribución, no solamente en general, pero inmediata y muy específica. Y si quieren ver una lista larga, Dillard y Longman en página 177, por lo menos en la versión en inglés, dieron una lista larga de las bendiciones, muchas esposas, victorias en las batallas, proyectos de construcción, muchas bendiciones cuando andaban bien y todo lo contrario cuando no. Y era algo inmediatamente que pasaba. Maldición acompañaba siempre la desobediencia, bendición acompañaba siempre la obediencia. Entonces, esto es algo de la teología que se ve muy fuertemente en el relato del reino dividido. Vamos a hablar de su propósito, porque ya tenemos algunas pistas de la primera hora con respecto a su propósito, pero ayuda una comparación entre Reyes y Crónicas para entender el propósito. La pregunta durante el exilio habría sido, ¿por qué pasó el exilio? Entonces, y Reyes contesta, por su desobediencia. Es la teología el propósito de Reyes, entre otros, pero es mucho de su propósito. Las preguntas después del exilio habrían sido diferentes, como, ¿todavía nos ama Dios? ¿Y todavía somos pueblo de Dios? Porque estamos ya separados. ¿Cuál es nuestra situación actual? Y Crónicas contesta, por supuesto, siempre. Dios siempre los ha amado y siempre han sido pueblo de Dios. Ahora, Crónicas habría servido como estímulo y advertencia al pueblo posexílico. Su énfasis en el templo habría servido para estimular a los que estaban reconstruyendo el templo, porque después del exilio fueron otra vez a reconstruir el templo. Entonces, con tanto énfasis en el templo, es como mostrarles el arquetipo ahí, pues aquí está el modelo, sigan adelante, sigan adelante. Su énfasis también en la retribución inmediata habría animado la obediencia y advertido contra la desobediencia. Porque uno podría decir, si es retribución, pero es generacional, a lo mejor me toca y a lo mejor no. A lo mejor me toca bendición por obediencia, pero a lo mejor no. Entonces, ¿para qué esforzarme tanto? O a lo mejor me toca castigo por mi desobediencia y a lo mejor no. Entonces, pues, voy a jugarlo, a ver si me toca o no. Pero si es retribución inmediata, es decir, por un lado, mucho cuidado, y por el otro lado, las bendiciones están aquí. Si las quieren, pues aquí están, adelante. Y podemos ver segundo de Crónicas 7:14 como una invitación, y puede ser el versículo mejor conocido de segundo de Crónicas, y no hay muchos versículos bien conocidos de Crónicas, pero esto puede ser, y muchas veces se saca en reuniones de oración, ¿no? Y a veces en cosas políticas se aplica mal, pues como si tal nación fuera el pueblo de Dios. Pero dice aquí, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado
y restauraré su tierra. Entonces este tipo de promesa habría sido muy vigente para el pueblo que estaba desterrado. Entonces, ¿qué querían? Que Dios restaurara su tierra. ¿Qué tenían que hacer? Humillarse, buscar a Dios y ser perdonados. Y al concluir Crónicas con el edicto, ¿cómo concluyó Reyes? ¿Se acuerdan? La liberación y la elevación de Joaquín. Entonces así terminó, en una nota de esperanza. Pues Dios no se ha olvidado de David y su linaje. Pero aquí tenemos algo aún más esperanzador, es el decreto de Ciro. ¿Con qué Crónicas termina y con qué empieza Esdras? Entonces dice aquí, en cumplimiento de la palabra del Señor, dada por medio del profeta Jeremías, en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor puso en el corazón del rey que promulgara un decreto por todo el reino, y así lo hizo. En forma oral y por escrito el rey promulgó lo siguiente. Esto es lo que decreta Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado también que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a ese pueblo, que se vaya, y que el Señor su Dios lo acompañe. Pues aquí, sí, pero gran conexión con Salomón. Está diciendo básicamente lo mismo que Salomón. Está diciendo, Dios me ha encargado construirle un templo. Vamos a hacerlo. Todos los que quieran, adelante. Entonces esto habría sido una nota de mucha esperanza para ellos. También la idealización de los buenos reyes tiene un elemento mesiánico. Teniendo acceso a Samuel y Reyes, el pueblo no desconocía las fallas de David y Salomón. Entonces nadie estaba engañándoles y no habrían visto al cronista como distorsionando la verdad. Ellos habrían sabido de las fallas de David y Salomón. Sin embargo, al verlos retratados en una forma ideal, habría puesto delante del pueblo la expectativa de la realización posterior y superior de la gloria anterior del linaje de David. Entonces es como al mostrar solamente su esplendor pasado, sabiendo que realmente no era toda la historia, les daba como el modelo, el prototipo para la gloria posterior, la gloria superior en el linaje de David. Entonces es otra forma de apuntar hacia el futuro, de dirigir la vista hacia el futuro, una realización mesiánica, una realización mayor. Porque en un sentido todo el mundo sabía que no era todo lo que tenía que decir acerca de David o Salomón. Pero viendo un David ideal, viendo un Salomón ideal, les daba la esperanza de un David, de un rey ideal. Ahora, una pregunta, porque yo mencioné que blanqueó toda la vida de David y toda la vida de Salomón con una excepción, y esta es la excepción. Incluyó el relato del censo, el pecado que David cometió con el censo, y es en 1 de Crónicas 21. Ahora, no veas todavía la pista, porque aquí está pista para contestar la pregunta, pero no vayan a la pista todavía. Piensen en lo que hemos visto de Crónicas. ¿Por qué, si quería presentar un retrato idealizado de David, por qué incluyó su pecado con el censo? ¿Alguna idea? Porque blanquearlo sería mejor no incluir esto. Pero lo incluyó. Ok, ¿alguien quiere ver la pista? ¿Alguien quiere leer 1 de Crónicas 22:1? Entonces dijo David, aquí se levantará el templo de Dios el Señor y también el altar donde Israel ofrecerá el holocausto. ¿Y a qué se refiere? ¿A qué lugar? Viendo 21. A lo mejor ese versículo en sí no es suficiente, pero viendo 21, ¿a qué se refiere? ¿Se acuerdan cuando David pecó con el censo? ¿Se acuerdan que él tenía 3 opciones?
Dos de las opciones serían contra el pueblo, una opción sería contra él, y él escogió alguna de las dos opciones que no le tocarían a él. Y luego cayó una plaga, una peste sobre el pueblo, y luego él se arrepiente, pero tarde. Y luego la plaga se acaba, ¿se acuerdan? Y vamos a ver en el versículo 18, dice, entonces el ángel del Señor le dijo a Gad, dile a David que vaya y construya un altar para el Señor en la parcela de Ornán el Jebuseo. David se puso en camino conforme a la palabra de Dios, y luego él fue con Ornán y él dijo, quiero comprar tu terreno o tu parcela. Ornán dijo, pues llévatela, y él dice, no, quiero comprarla, y luego la compró, y luego llegamos al versículo. Entonces dijo David, aquí se levantará el templo de Dios, el Señor, y también el altar donde Israel ofrecerá el holocausto. Ahora, vamos a tratar de conectar estas ideas. Entonces, ¿por qué incluyó este pecado en el pecado del censo? Faltaba un lugar donde sacrificar, y ¿dónde iba a estar? ¿Dónde iban a construir el templo? En la parcela de Ornán iba a construir el templo. Entonces, aquí, en un sentido, tuvo que incluir el relato, el pecado de David, en cuanto al censo, para explicar de dónde vino esa parcela para el templo. Y como el templo es un enfoque tan importante, y los detalles del templo y todos los preparativos para el templo, era como, pues, para incluir, para explicar el lugar, que es una cosa importante, tenemos que relatar algo como desagradable acerca de David. Entonces, es interesante, la perspectiva o la importancia del templo como sobrecogió o sobrepuso otro propósito que era mostrar a David como ideal, casi sin pecado. Entonces tuvo que admitir ese pecado para decir, pues entre los preparativos, pues así llegamos a tener esta parcela. Lástima, desagradable, pero se lo comparto porque pues tiene que saber de dónde, ¿no? Ok, entonces ese es un detalle interesante, pero aquí podemos ver dos de los propósitos del cronista, y en un sentido estaban en contraposición los dos propósitos aquí, y uno tenía que ganar sobre el otro. Mejor explicar todo el templo, y aunque no podamos pues blanquear todo lo de David. Bien, su mensaje. La teología de retribución sigue en el Nuevo Testamento, pero es modificada por la cruz y por la misión de la iglesia. Y es algo que hemos platicado un poco en Reyes, ahora platicamos otra vez, y una de las preguntas después de la primera sesión tenía que ver con esto. Cristo, el obediente, recibió el castigo divino. Entonces esto es retribución inmediata, pero completamente al revés. Es lo opuesto. El sustituto recibió exactamente lo que no merecía. Y aunque el Nuevo Testamento menciona retribución positiva y negativa en esta vida, no es el énfasis. Hay algunas menciones, pero no es el énfasis del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento pone enfoque en la recompensa eterna. Entonces ya no es como retribución inmediata. Es más como Reyes, digamos, es retribución, recompensa, pero pospuesta, no necesariamente ahora. Y también, entonces, la cruz cambia el enfoque. Y también la misión de la iglesia es hacer discípulos de las naciones. ¿Cómo evangelizaba Salomón? Salomón evangelizaba, ¿cómo lo hacía? Pues reina del sur, pues otros reyes, otros pueblos, vengan a Jerusalén y van a ver qué tan ricos somos, cuántas esposas tengo, cuántos hijos tengo, cuántos carros de guerra tengo, qué tan sabio soy, y van a ver pues la bendición de Dios. Y pueden pues regresar a sus pueblos y contarles de la gloria de Dios. Pero en el Nuevo Testamento es otro, es salir a todas las naciones y utilizar nuestros bienes
para alcanzar las naciones. Entonces, así que las señales de la bendición de Dios ya no son la acumulación de poder, de riquezas, mucho menos esposas, sino fruto espiritual y crecimiento numérico. Entonces, aquí es otro tipo de evangelización que requiere otro tipo de señal de la bendición. Y esto, obviamente al decir esto, estoy negando el así llamado evangelio de la prosperidad, que enfatiza como si fuéramos exactamente como los israelitas en el tiempo de reino. O sea, y ese así llamado evangelio de la prosperidad dice, los obedientes van a ser ricos, prósperos, cómodos, etcétera, etcétera. Y ellos toman las bendiciones materiales como si fueran indicación de espiritualidad. Y es algo que, pues, es peligroso hoy en día porque va en contra del tenor del Nuevo Testamento. Es, pues, Dios bendice para nuestro disfrute y para alcanzar las naciones. Pues vamos a poner lo que nos da para que otros escuchen el Evangelio. Y también la idea de las recompensas todavía sirve como estímulo hacia la obediencia. Esto sí está en el Nuevo Testamento y no debemos negarlo ni quitarlo. O sea, es un estímulo. Sin embargo, es algo más eterno. El enfoque es más eterno. Y no es tanto obedeces hoy y mañana te cae gran bendición. O sea, obedeces durante toda tu vida para disfrutar toda la eternidad. No hablando de una salvación por medio de obediencia, por supuesto que no. La salvación es por medio de la obediencia de Cristo, pero la Biblia sí, el Nuevo Testamento sí, Cristo sí, hablaba de recompensas en el cielo y también retribución negativa para los incrédulos. Entonces tenemos que tener cuidado en la aplicación del principio de la retribución, porque no tenemos el conocimiento suficiente para interpretar las providencias de Dios. Los amigos de Job pensaban que ellos podían interpretar las providencias de Dios. Por eso decían, Job, pues estás sufriendo, ¿qué hiciste? Entonces ellos tenían o pensaban que tenían la capacidad de interpretar providencias. Y el autor de Crónicas, como autor inspirado, él podía interpretar providencias, pero no tenemos esa capacidad para decir, esto pasó por X. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no aplicar ni cuando hay gracias ni desgracias. O sea, ¿me va bien? ¿Es porque yo soy tan obediente? Quizás sí, quizás no. O sea, ¿me da mal? ¿Es porque yo soy tan desobediente? Pues no, o sea, no es tan fácil. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta interpretación que está más allá de nuestra capacidad. Otra parte de su mensaje, ya mencionamos, lo idealizado apunta al ideal. Los reyes idealizados apuntan al Rey perfecto, el templo esplendoroso con su sacerdocio ordenado, apunta al templo que es Dios con nosotros y el sumo sacerdote y el sacrificio perfecto. Entonces todo lo idealizado en Crónicas anticipa lo ideal en el Nuevo Testamento. Y un detalle, hablando del templo, porque hay un detalle interesante, y el lugar del templo, la parcela de Ornán, hay en segundo de Crónicas, menciona un detallito, 3:1, que es fascinante, que dice, Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el monte Moria, en Jerusalén, donde el Señor se le había aparecido a su padre David. Lo construyó en el lugar que David había destinado, esto es, en la parcela de Arauna, el Jebuseo. Ahora, ¿qué pasó en el monte Moria? Hacía siglos antes, el sacrificio de Isaac. Y son las únicas dos veces que se menciona este nombre, el monte Moria. Cuando Abraham llevó a Isaac para presentarlo en sacrificio, y ahí Dios proveyó un sustituto. Y fue el lugar donde muchos, miles y miles de sacrificios en sustituto eran presentados a Dios
durante siglos y siglos, ya que Salomón construyó ahí el templo. Y todo esto apunta al sustituto, el sacrificio perfecto y final, que fue ofrecido sobre otro monte cercano, no sobre el mismo, pero otro monte cercano, que era el monte de la calavera, Golgata. Bien, vamos a hablar un poco más de su mensaje, comparando, y esto es un ejercicio que vale la pena hacer para entender mejor Reyes y entender mejor Crónicas. Entonces vamos a comparar Reyes, segundo de Reyes 23, 24 al 30, y luego vamos a compararlo con segundo de Crónicas 35, 20 al primero de 36. Entonces, segundo de Reyes 23, 24 al 30, y esto es de Josías. Ahora, ¿Josías fue buen rey o mal rey? Muy buen rey. Ok, muy buen rey. Bien. Entonces vamos a ver qué dice acerca de él. Dice aquí, además, Josías expulsó a los adivinos y a los hechiceros, e eliminó toda clase de ídolos y el resto de las cosas detestables que se veía en el país de Judá y en Jerusalén. Lo hizo así para cumplir las instrucciones de la ley, escritas en el libro que el sacerdote Hilquías encontró en el templo del Señor. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que, como él, se volviera al Señor de todo corazón, con todo el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. A pesar de eso, el Señor no apagó el gran fuego de su ira, que ardía contra Judá por todas las afrentas con que Manasés lo había provocado. Por lo tanto, el Señor declaró, voy a apartar de mi presencia a Judá, como lo hice con Israel. Repudiaré a Jerusalén, la ciudad que escogí, y a este templo, del cual dije, ese será el lugar donde yo habite. Los demás acontecimientos del reinado de Josías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquel tiempo, el faraón Necao, rey de Egipto, fue a encontrarse con el rey de Asiria como camino del río Éufrates. El rey Josías le salió al paso, pero Necao le hizo frente en Megiddo y lo mató. Los oficiales de Josías llevaron su cadáver en un carro desde Megiddo hasta Jerusalén y lo sepultaron en su tumba. Entonces el pueblo tomó a Joacás, hijo de Josías, lo ungió y lo proclamó rey en lugar de su padre. A ver, queden ahí, o se pongan un dedo ahí en ese texto, y vamos a segundo de Crónicas, 35, 20, y vamos a leer acerca del mismo Josías. Dice, tiempo después de que Josías terminó la restauración del templo, Necao, rey de Egipto, salió a presentar batalla en Carquemis, ciudad que está junto al río Éufrates. Pero Josías le salió al paso. Necao envió mensajeros a decirle, no te entrometas, rey de Judá. Hoy no vengo a luchar contra ti, sino contra la nación que me hace la guerra. Dios, que está de mi parte, me ha ordenado que me apresure, así que no interfieras con Dios para que Él no te destruya. Josías no le hizo caso a la advertencia que Dios le dio por medio de Necao. Al contrario, en vez de retirarse, él disfrazó y fue a la llanura de Megiddo para pelear con Necao. Como los arqueros le dispararon, el rey Josías le dijo a sus servidores, sáquenme de aquí porque estoy gravemente herido. Sus servidores lo sacaron del carro en que estaba y lo trasladaron a otro carro y lo llevaron a Jerusalén. Ahí murió y fue sepultado en el panteón de sus antepasados, y todo Judá y todo Jerusalén hicieron duelo por él. Jeremías compuso un lamento por la muerte de Josías. Además, hasta este día todos los cantores y las cantoras aluden a Josías en sus cantos fúnebres. Estos cantos, que se han hecho populares en Israel, forman parte de las lamentaciones. Los demás acontecimientos del reinado de Josías, sus actos piadosos acordes con la ley del Señor, y sus hechos, desde el primero hasta el último, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá.
Entonces el pueblo tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó rey en Jerusalén en lugar de su padre. ¿Qué observan ahí? Nada más relata que salió a enfrentarse con Necao, pero nada del intercambio de pues no lo hagas, estoy yendo misión de Dios. Entonces en Reyes no se ve como desobediencia. Simplemente, pues lástima, o sea, salió y perdió y murió. Entonces, más reyes salen como muy buenos en Crónicas que en Reyes. Sin embargo, Josías murió en una forma muy, pues, lamentable. Y Reyes no explica por qué. Crónicas, con su teología, tenía que dar una explicación de por qué. Y aunque este por qué, otra vez como el caso de David y el censo, aunque este por qué sacara a la luz algo desagradable acerca del buen rey Josías, tenía que hacerlo porque si no, pues quedaría la duda, o sea, ¿por qué murió en una forma tan lamentable? Pues tenía que explicar que fue por un pecado suyo. Entonces, en este caso, en el caso de David y su pecado, el énfasis en el templo tenía que ganar. En el caso de Josías, su énfasis en la retribución inmediata, pues era más fuerte que su deseo de idealizar a Josías. Es muy interesante ver estas dinámicas. Y hay muchos, esto es uno de los quizás más fuertes o más obvios, pero hay mucho de esto en comparando Reyes y Crónicas. Bien, pues entonces esta es como un plan de lectura para Samuel, Reyes y Crónicas. Y es muy bueno observar lo que tienen en común y también observar sus diferencias, no para verlos como en competencia, pero para que podamos entender mejor sus mensajes y así interpretar cada pasaje a la luz de sus propósitos magnos, sus propósitos mayores.